escuchado de la página de Ashley Madison? Bueno, esta página en realidad tiene una historia bastante interesante. Lo que sucede es que esta página era algo tipo Tinder, por así decirlo, donde tú podías encontrar una pareja o podías conocer nuevas personas, pero tenía una particularidad. Y es que esta página estaba siendo utilizada, o bueno, tenía el propósito principal de hacer el trabajo de Tinder, o sea, que puedas conocer a otras personas, pero que sea de manera anónima, entre comillas, o sea, tu información que no sea tan pública como puede ser tal vez en otras plataformas de parejas, pero estaba principalmente pensado para que las personas que ya tienen relaciones, como por ejemplo una pareja de esposos, una pareja de novios, puedan conseguir relaciones extra, o sea, fuera, o bueno, extramatrimoniales o fuera de sus propias relaciones que ya tenían con sus parejas. Tenían ciertas ideologías medias raras, como que por ejemplo tener una pareja fuera de tu relación formal hacía que tu relación formal se vuelva más fuerte y cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un grupo de hackers, como siempre, haciendo el bien, los hacktivistas, llegaron y se dieron cuenta de que esto era algo que iba en contra de la moral. Entonces realizaron diferentes ataques y lograron hackear la página de Ashley Madison, donde lograron exponer información de un montonón de parejas. Todas las personas consultaban y llamaban preguntando si es que sus parejas estaban dentro de esa lista de Ashley Madison. Es más, hay una serie en Netflix, se las recomiendo, donde algunos cuentan qué les pasó, cuáles fueron sus historias. Y había un montón de personas que ni se imaginan. Gente que iba a la iglesia, que era completamente un ejemplo de padre a seguir, y de la nada te das cuenta y el señor estaba en Ashley Madison desde que prácticamente abrió, era casi un fundador. ¿Y cómo es que se llegó a este punto donde se logró obtener toda esa información y exponerla? Bueno, una de las vulnerabilidades que muy probablemente permitieron ese data leak fue la vulnerabilidad conocida como SQL Injection. Entonces, en realidad, esto solamente era una introducción para que se hagan una idea de lo que veremos el día de hoy, que es cómo se ejecutan ataques de SQL Injection o inyección de SQL. Para que lo tengan claro, recuerden que SQL es un lenguaje para hacer consultas sobre base de datos. Cuando tú realizas consultas sobre base de datos, existen dos tipos de consultas que normalmente vamos a utilizar. Y las bases de datos están divididas de una forma bastante interesante que nos permite ordenar nuestros datos para obtener buena información. Entonces, normalmente las bases de datos están construidas en base a múltiples tablas. Cada tabla tiene información diferente y entre ellas puede haber o no relación. Y cada tabla como tal obviamente tiene sus columnas, donde la primera fila vendría a ser los encabezados y posteriormente se empezarían a agregar los datos de cada una de las tablas. Por darles un ejemplo, imaginen en un call center cómo sería una base de datos de, por ejemplo, los usuarios. Simple, un ID donde pondrías el ID de cada usuario, luego, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono o número de celular, correo electrónico y, por ejemplo, qué tipo de operador utiliza. Esas serían las cabeceras y por debajo irían los datos de cada uno de ellos. Por ejemplo, número 1, Pedro Vargas, luego mi número de celular y por ahí puede ser Claro, Movistar, cualquiera de esas operadoras que funcionan en mi país. Entonces así empezaría a llenarse toda la base de datos. Ahora, cuando usamos SQL podemos usar, como les decía, dos tipos de consultas. Tenemos las que son directamente para hacer consultas sobre la base de datos, peticiones como por ejemplo select para ver qué información hay, update para actualizar información, delete para borrar información, insert para añadir nueva información en la base de datos. Y por otro lado tendríamos las consultas que nos permiten hacer cambios, pero ya no sobre la información de las tablas, sino sobre las mismas tablas. Como por ejemplo tendríamos alter para realizar cambios de nombres de tablas, cambios de nombres de columnas. Drop para directamente dropear una tabla, eliminar la tabla completa. No la información de la tabla, aunque también se eliminaría, sino que la tabla en sí. Y finalmente create para poder crear tablas. O sea, ya de esta manera podríamos crear tablas, crear columnas, eliminarlas o modificarlas. Y por otro lado podríamos consultar la información que se encuentran dentro de esas bases de datos. Entonces, una vez entendemos esto, vamos a ver cuál es la estructura normal que tiene una consulta en base de datos. Enfocándonos directamente en lo que sería SQL Injection, nosotros vamos a tener... Normalmente lo que vamos a tratar es de identificar cuál es la consulta que se está ejecutando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un formulario donde queremos buscar por algún tipo de identificador, normalmente tendríamos algo como esto. Select. Vamos a poner acá el select. Acá tendríamos las columnas que se están consultando, ¿no? Columna 1, columna 2, etc. Después pondríamos from, que con el from nosotros vamos a decir
hacia qué tabla estamos consultando. Por ejemplo, vamos a poner acá tabla. Y bueno, acá terminaría la consulta. En muchos casos, por ejemplo, si fuera para un ID, lo que pasaría es que habría un where que vendría a usarse como un filtro, donde se pondría el nombre de la columna y esto se igualaría prácticamente al ID que vamos a ingresar. Por ejemplo, si fuera un ID 1, entonces lo que pasaría es que se consultaría directamente sobre esa tabla, se mostraría la información que está en las columnas y se mostraría solo sobre el ID del usuario número 1. Para el ejemplo que yo les di, sería mi información. Entonces para eso tenemos acá una base de datos que es vulnerable a SQL, bueno, una página web que es vulnerable a SQL Injection. Voy a ponerme los lentes para ponerme a mi máximo nivel y explicarles cómo funciona esta explotación. Es bastante simple. Para empezar, por ejemplo, una de las maneras de poder identificar si es o no vulnerable a SQL Injection es ingresar algún tipo de carácter que se utiliza mucho en base de datos para poder hacer las consultas, como puede ser, por ejemplo, una doble comilla. O puede ser también una comilla simple. En muchos casos la comilla simple suele ser la que más funciona porque es la que más se utiliza en la sintaxis de las bases de datos. Porque va a depender mucho la explotación con el tipo de base de datos que vas a vulnerar. En este caso, un MySQL Server. Y me sale este error que dice que hay un problema en la sintaxis de lo que yo estoy ingresando. ¿Y qué es lo que está sucediendo por detrás? Bueno, algo muy similar a esto. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no está funcionando la doble comilla, sino, como les decía, una sola comilla. Entonces, cuando yo ingreso una comilla extra, lo que estaría pasando es que esta consulta ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lógicamente acá debería haber dos comillas y no una tercera comilla que queda abierta. Tendría que cerrarla con otra comilla, lógicamente igual saldría algún error. Entonces, lo más normal, lo que yo podría hacer acá tal vez, sería, por ejemplo, teniendo esta idea de estructura, yo voy a ingresar todo lo que esté en este lado y acá va a cerrar la comilla. ¿Ok? Entonces, este sería el input inicial. O sea, bueno, esto sería la consulta inicial y yo todo lo que ingrese va a entrar dentro de esta parte. Voy a ponerlo con otro color. Algo así. Y bueno, finalmente acá el punto y coma. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ingreso 1, pongo una comilla y luego pongo dos guiones? Dos guiones lo que hace es que todo lo que esté después termina siendo solo un comentario. Entonces tal vez si yo agrego dos guiones, bueno, acá me sale el error, pero tenía que haber agregado el 1. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es dos guiones y un espacio. Vamos a agregar el espacio al final. Y ven que ahora sí me responde y me muestra la información del 1. Si yo pusiera la información del 2, podría ser lo mismo. Y vemos que me sale la información del usuario número 2. ¿Y esto por qué? Porque está siguiendo esta sintaxis, ¿ok? Entonces, en base a esto yo podría hacer algo más interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago o trato de inyectar algún tipo de true aquí para que me muestre todo? Por ejemplo, o 1 igual a 1 y dos guiones. Lo que estaría pasando aquí es que la consulta diría, si la ID es igual a 1 o 1 es igual a 1, que esto es un true, vas a mostrar la información. En este caso, la información solo de 1, y aquí como es true, para cualquier caso es true, va a mostrar todo. Entonces yo, por ejemplo, si pusiera lo que había puesto aquí, 1, comilla, espacio, or 1 igual a 1, y luego dos guiones, miren lo que pasaría. Funciona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo or 2 es igual a 1? Como el segundo caso ya no cumple, pasa que la información no se muestra completa, solo se muestra la primera condición que sí cumplió, que es esta, ¿no? Entonces, ya con eso, nosotros obviamente hemos logrado identificar de que existe esta vulnerabilidad de SQL Injection. Lo que tocaría ahora sería comprobar si podemos nosotros mostrar más información. Por ejemplo, para esto podríamos usar Union Select, que lo que nos va a permitir hacer es que de esta forma vamos a poder incrustar una consulta extra sobre la consulta que ya tenemos. Por ejemplo, algo así. Pongo cualquier cosa, cierro la comilla y luego le pongo Union Select. Entonces acá lo que venga va a ser otra consulta. Lo voy a cerrar como hemos estado haciendo para que esta parte se quede prácticamente inválida y se junten ambas consultas y se muestre la información de ambos casos. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera Union Select, por ejemplo, 1 es la guión espacio, me sale este error.
que es porque hay un número diferente de columnas. Esto es un punto muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es enumerar cuántas columnas hay en la consulta. En este caso hay dos columnas. Si yo pusiera una tercera, veríamos que no debería funcionar y me sale el mismo error de antes. Entonces vamos a dejarla con 2 columnas, que sería algo como esto. Y ahora lo que tocaría, una vez ya identificado esta parte, es empezar a ver qué tablas posiblemente se encuentran. Y para esto nosotros podemos utilizar el Information Schema. Y esto es así porque MySQL, porque MySQL trabaja de esta forma. Va a depender de qué tipo de base de datos estés utilizando para investigar sobre su Information Schema. La mayoría suelen ser muy similares, con algunas excepciones, como puede ser Oracle, puede ser Postgres, por ejemplo. Entonces aquí lo que tocaría sería ponerle, por ejemplo, select 1,2 y luego from information schema.tables para consultar por las tablas. Y al darle submit, vemos que sí está mostrando. Entonces, acá vamos a ponerle lo que vamos a querer mostrar, que sería el table names. Creo que es table name o table names. Vamos a probar. Ahí está, es con table name. Es que nos va a devolver toda esa información. Si yo aquí agregaría, por ejemplo, tal vez 1, vamos a ver qué sale. Me sale lo de admin. ¿Por qué es que está saliendo lo de admin? Recuerden, en la anterior consulta yo no puse nada, por ende no debería devolver nada. Solo la segunda parte de mi consulta. Como ahora agregué 1, sí me está devolviendo la información del primer usuario, ahora del segundo usuario, y esa información del segundo usuario la está incrustando con la información que yo estoy solicitando. Y de esa forma es que obtendría todas las columnas. Una vez obtenida todas las columnas, lo que tocaría sería, por ejemplo, buscar alguna tabla que me parezca interesante. En este caso, usaremos la tabla users. Ya con esto yo podría hacerme una idea de qué cosa puede haber en users, pero lo que tocaría sería enumerar las columnas que tiene esa tabla. Para eso voy a cambiar acá por columns y vamos a poner cuando el table name es igual a users. Vamos a retroceder todo lo que se pueda. Y acá también tenemos que hacer un cambio. En vez de table name vamos a poner column name. Vamos a ver si funciona. Y como ven, me funciona correctamente. Me muestra la información del ID número 2. Si yo lo quito, no va a salir ya esta información. ¿Ven? Y me sale la información que yo quería, que es las columnas que tiene la tabla users. En base a esta información yo ya puedo crear mi consulta, porque tengo las columnas y tengo la tabla. Entonces yo podría decir union select y decir, quiero por ejemplo el password y quiero el user. Listo. Y por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es poner from users y voy a poner 2 guiones espacio submit y me devuelve la información. ¿Habría formas de hacer que me devuelva más info? Claro que sí. En este caso tenemos 2 columnas. Quisiéramos, por ejemplo, obtener información de más de 2 columnas. Entonces, lo que podríamos hacer es utilizar algún tipo de concatenador para concatenar varias columnas en una sola, porque no habría otro. O sea, realmente es que es la única forma, ¿no? Por ejemplo, podría poner acá, voy a ver si me funciona, no estoy seguro si es así, concat password, user. Vamos a ver si sale. A ver. User. Vale, sí funciona. Entonces yo ya le pondría, por ejemplo, ¿no? En este caso voy a quitar el user de acá. Solamente le voy a dejar un 2. Y acá voy a agregarle esto y el 2 puntos. A ver si me funciona. Ahí está. Entonces yo tendría contraseña y usuario, todo en una columna. La segunda columna estaría libre para usar otra cosa. Y así podemos ir concatenando más y más y más información. Este es uno de los métodos, esta es una de las vulnerabilidades más conocidas. Estaba en el OWASP Top 10 anteriormente, ahora sigue estando, pero en la parte de lo que sería inyecciones como tal, y ya no está en el puesto número 1 de las categorías de las vulnerabilidades más comunes, pero en años pasados sí ha estado.
Muchos de los data leaks o data breaches donde se han logrado exponer información de muchas personas, como lo que les comentaba de personas que eran infieles, o también, por ejemplo, hace poco pasó uno en el banco Interbank donde se expusieron los datos de muchos clientes. Muy probablemente pueden haber por ahí tenido alguna vulnerabilidad de SQL Injection que haya permitido obtener ese tipo de información. Y para eso, obviamente, tienes que saber un poquito de SQL y también cómo explotar esta vulnerabilidad. Espero que este video te haya servido bastante. Si te gustó y te gustaría una segunda parte, pero más técnico, más detallado, realizando varias máquinas para mostrar cómo es que se explotan estas vulnerabilidades a un nivel más avanzado, déjalo en los comentarios, deja tu like y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.